Estoy buscando el aula de la señorita Hedgecock. Me llamo Smith, soy el sustituto. Ah, Claude Raleigh, soy el director. Ah, mucho gusto. ¿No es uno de los sustitutos habituales? No, me llamó Michael Jones. A él era imposible sustituirle. Bueno, bienvenido. Le acompañaré a su aula. Siéntese. He oído hablar de vocaciones tardías, pero ¿cómo se convierte un poli en director de instituto? ¿Quiere la versión corta? Viví muy de cerca los disturbios de Liberty City. Una mala época para ser un polinegro en Miami. Viendo cómo ardía tu propio barrio. Cómo arrestaban y mataban a muchos amigos. Ante eso se te plantea una elección. ¿Devastación o educación? Yo elegí lo segundo. Fui a la universidad nocturna, me licencié, hice el doctorado y... aquí estoy. Además, se presenta para concejal. Sí, los votantes saben elegir. Oiga, tengo que preguntárselo. ¿No es un poco arriesgado llevar aquí un reloj como ese? Es un regalo del equipo de béisbol. Y nadie se lleva el reloj si no se lleva también el brazo. No sería la primera vez. Se han aficionado a las sierras eléctricas. Mire, este es un trabajo del taller de madera. Todos los años, el primer día de curso, hago una pequeña demostración. La fuerza percibida es la fuerza atribuida. Yo en su lugar lo tendría en cuenta, señor Smith. Le servirá de gran ayuda para enseñar.